Primera parte. La ambigüedad fundamental de los derechos humanos. Capítulo 1. La fundación coja del nuevo orden moral internacional. De 1648 a 1948, de la Primera a la Segunda Guerra de los 30 años. El sangriento fracaso de la modernidad. Europa se vio devastada, entre 1914 y 1945, por dos guerras que opusieron en una lucha fratricida a las naciones herederas de la modernidad europea. Esta nueva guerra de los 30 años vino a cerrar un ciclo histórico iniciado por la precedente guerra de los 30 años de la que había surgido la Europa moderna. La primera guerra de los 30 años puso fin a la cristiandad como organización político-teológica unificada que, como heredera del Imperio Romano cristianizado, reposaba sobre una misma fe y se ejercía en un espacio imperial común. Los tratados de Westfalia, que marcaron el fin de esta guerra, ratificaban la división política y religiosa de la cristiandad. Esta explosión se expresó por medio del adagio Sejus Regio, Ejus Religio, de Habsburgo de 1555, según el cual la religión de un pueblo sigue a la de su príncipe. Es el príncipe o el rey el que se convierte en la cima del orden político y el que determina la religión de su pueblo. Este es el origen del Estado moderno, que basa su legitimidad en un traslado de la soberanía hacia la persona del príncipe. Es esta soberanía, atribuida al bien en la política antigua, después únicamente a Dios en el pensamiento cristiano, porque Dios es el bien soberano, la que es reivindicada más tarde en la época moderna por el soberano, es decir, el monarca, a continuación por el Estado, la nación o incluso el pueblo, como otras tantas fuentes pretendidamente últimas de la autoridad política. Esta soberanía, reducida al poder y desprendida del bien, se convirtió en la base fundamental del orden político moderno establecido en 1648. Jean Bodin, que es quien forjó esta noción, la definió como el poder absoluto y perpetuo de una república, es decir, como el mayor poder de mandar. No está limitado ni en poder ni en cargo a cierto tiempo. Todavía en el siglo XVI recomienda Maquiavelo separar el poder de la moral en beneficio de una visión cínica de la política. Concibe la noción de razón de Estado que completa a la de soberanía. Así, según estos pensadores, el poder del príncipe no solo es absoluto, es decir, desligado de toda autoridad superior, en particular la religiosa, sino que también es indiferente con respecto a las exigencias de la justicia y de la moral. Un siglo más tarde, Thomas Hobbes proclama su fe en la autoridad pública como única fuente del derecho al afirmar que no es la verdad, sino la autoridad la que hace la ley. Estima que las leyes civiles son las que establecen lo que está bien y lo que está mal, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es honesto y lo que es deshonesto. Por lo tanto, los reyes legítimos hacen justas las cosas que mandan, solo por el hecho de mandarlas, y hacen injustas las cosas que prohíben solo por el hecho de prohibirlas. Las consecuencias de esta afirmación han sido terribles. Fue Hans Kelsen quien, a comienzos del siglo XX, acabó de teorizar la separación del derecho de la moral. Él llevó a su perfección racional el sistema, llamado positivista, según el cual el derecho no sería más que un sistema de normas puestas por el legislador y organizadas de un modo jerárquico piramidal. Según este sistema, cada norma toma su existencia no de la justicia, sino de otra norma que le es inmediatamente superior. El Estado se identifica con este orden formal y pretende extraer de su soberanía la capacidad de promulgar la norma suprema de la que todo orden jurídico toma su existencia. Esta norma suprema ocupa de hecho el lugar de Dios y de la moral. Su definición está en manos del poder político. El positivismo y el legalismo han acabado así de hacer posible la sumisión legal de la sociedad a las ideologías. La abolición de la conciencia personal frente al monopolio de la legalidad ejercido por el Estado
ha llevado a las dictaduras del siglo XX. Kelsen era consciente de que su teoría podía hacer legales las injusticias. Esto es lo que declaraba. Según el derecho de los estados totalitarios, el gobierno está facultado a encerrar en campos de concentración a personas de ideología o religión o razas indeseables, constriñéndolas a cualquier labor y hasta matarlos. Medidas semejantes pueden ser juzgadas moralmente con la máxima severidad, pero no se puede considerarlas como externas al régimen jurídico de esos estados. La separación entre el derecho y la moral es total, queda asumida hasta sus peores excesos. La modernidad ha querido racionalizar el orden político. Al hacerlo, lo ha encerrado en sí mismo, cortándolo de las fuentes trascendentales de la moral. Esto ha conducido directamente al establecimiento de los regímenes totalitarios, legales e inmorales a la vez, que ha conocido el siglo XX. El Estado moderno, prisionero de su propio racionalismo, ha encerrado doblemente a sus súbditos, en el interior de las fronteras geográficas y en el interior de un sistema jurídico ideológico autorreferenciado. Las dos guerras mundiales han puesto fin al ciclo iniciado en 1648 y han abierto la perspectiva de una refundación política del mundo. Esta refundación ha consistido en liberar a las personas del doble encierro nacional y legal en el que la modernidad las había atrapado. Todo el proyecto internacional de posguerra puede resumirse en la voluntad de destruir la soberanía moderna y de restaurar la moral. Fue este proyecto radicalmente cristiano y demócrata, conducido principalmente por Estados Unidos y sus aliados europeos. Esta ambición demócrata cristiana fue capaz de imponerse a pesar de la fuerte resistencia del bloque comunista y de ciertos países musulmanes. 1948. Fundar un orden nuevo, moral e internacional. El presidente Franklin Roosevelt pronunció el 6 de enero de 1941 ante el Congreso de los Estados Unidos un discurso de alcance universal. Con él, pretendía preparar a su país para la guerra a fin de defender el modo de vida democrático, directamente atacado en todas las partes del mundo, pero apelaba también a sus deseos de advenimiento de un orden mundial, de un orden moral más elevado y a la antítesis misma del pretendido orden nuevo de la tiranía, que los dictadores intentan crear en medio del estruendo de las bombas. Este orden moral mundial debía establecer en todo el mundo la libertad que supone el primado de los derechos humanos en todas partes. Este mundo debía estar basado en la garantía universal de 4 libertades esenciales: la libertad de palabra y de expresión, la libertad de religión, la libertad de vivir al abrigo y de la necesidad, y la libertad de vivir al abrigo del miedo. Roosevelt declaraba realizable este orden moral mundial ya desde esta época, mediante la cooperación y la amistad entre los países libres. Creía que una concepción tan elevada de la sociedad no podía más que conseguir la victoria. En la década de 1930, algunos grupos cristianos habían concebido ya y militado en favor de este orden nuevo. En virtud de su oposición tanto al liberalismo individualista como a los colectivismos, deseaban responder a la crisis de la civilización moderna por medio de la subordinación del Estado a la persona humana, de ahí su nombre de personalistas. Esta corriente se encontró con una cultura americana a través de personalidades como Jacques Maritain. Este filósofo tomista vivió en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial con su esposa, que era de origen judío. A petición de la administración americana, redactó en 1942 2 textos que tuvieron resonancia: Cristianismo y Democracia y Los Derechos del Hombre y la Ley Natural. Estos textos expresan una visión cristianizada de los derechos humanos y de la democracia. Aunque había sido un católico reaccionario, profundamente antimoderno, Maritain intentó superar la modernidad apoyándose en las fundamentaciones cristianas de la democracia. Para él, la democracia está ligada al cristianismo porque el empuje democrático surgió en la historia humana como una manifestación temporal de la inspiración evangélica.
Esta refundación exige una purificación de la herencia moderna y una remoralización del orden político. Es necesario purificar la política expurgando de ella la realpolitik introducida por la razón de Estado, purificar las conciencias colectivas, en particular la alemana, confesando públicamente el mal cometido, y purificar también la ciencia reconciliando la tecnociencia con la sabiduría. Maritain apunta en particular a los dos conceptos de soberanía y de absolutismo que han sido forjados juntos en el mismo yunque, y deben ser puestos juntos entre los desechos. Precisa que Dios es el único soberano sobre el mundo creado, y su vicario, el Papa, lo es sobre la Iglesia. Para él, no hay otro uso válido del concepto de soberanía. Así, Maritain ya no es antimoderno de una manera frontal, sino de un modo subversivo. Mediante el establecimiento de una organización supranacional del mundo, sería posible, según él, establecer una paz justa y duradera. Desea imaginar un tipo de cristiandad específicamente distinto del tipo medieval y regido por otro ideal histórico destinado al del Santo Imperio. Es la doctrina de la nueva cristiandad profana, inspirada por la fe cristiana y basada en la dignidad de la persona humana. Será el ideal de la democracia cristiana. Para llevar a buen puerto este proyecto de orden nuevo, a fin de sacar a las personas y al derecho de la reclusión generada por la concepción moderna del Estado, los gobiernos de posguerra van a intentar superar la soberanía, tanto por arriba como por abajo. El Estado renuncia a ser el alfa y el omega del orden político. Acepta someterse al bien común universal, por arriba, y a los bienes particulares, por abajo. Superación de la soberanía. La superación de la soberanía por arriba. La soberanía nacional es superada por arriba al ser sometida a la moral universal por medio del derecho internacional. La restauración del primado de la moral sobre el derecho. Creo que podemos plantear cara por unanimidad a la razón de Estado, la única soberanía por la que vale la pena morir, que, en todo caso, vale la pena ser defendida, respetada, salvaguardada. La soberanía de la moral y del derecho. Estas palabras de Pierre-Henri Teitgen, diputado francés demócrata cristiano, pronunciadas en la Asamblea del Consejo de Europa en agosto de 1949, son emblemáticas del deseo de restaurar un orden moral internacional. Ahora bien, ¿cómo someter el derecho a la moral? Se trata de una cuestión difícil, pues tanto el uno como la otra dependen de dos orígenes diferentes. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg se vio obligado a encontrar la respuesta para poder juzgar a los agentes nazis que habían cometido atrocidades con toda legalidad. ¿Cómo podían juzgar y condenar unos jueces que no eran alemanes a alemanes por unos hechos cometidos en Alemania en conformidad con el derecho alemán? La concepción positivista del derecho no lo permite. El tribunal, para poder juzgar, se remitió a unas normas anteriores y superiores al derecho positivo alemán, a unos principios generales procedentes de la ley moral natural. En último extremo, la autoridad de estos principios generales procede de la obligación moral que posee cada persona, en cuanto hombre, para actuar de acuerdo con el bien que su conciencia percibe. El tribunal estimó así que los acusados hubieran debido negarse a obedecer unas órdenes gravemente injustas, aunque fueran legales. La superación del positivismo se lleva a cabo por medio de un retorno a la moral y al derecho natural. La moral es objeto de percepción directa por la conciencia, mientras que el derecho natural puede ser conocido por medio del examen de la naturaleza de las cosas a la luz de la razón. Existe por el mismo hecho de que las cosas son, con independencia del derecho elaborado por el legislador. Fue, por ejemplo, al estudiar la naturaleza humana como algunos teólogos contemporáneos de Maquiavelo dedujeron la norma de derecho natural a partir de la universalidad y de la igualdad de los derechos de las personas. Y fue sobre la base de estas normas cómo trabajaron en la protección de los amerindios contra la esclavitud
y en la formulación del derecho internacional. Más en concreto, la gran novedad que permitió obligar jurídicamente a los estados a respetar la moral en la posguerra consistió en revestir a ésta de la superioridad jurídica del derecho internacional sobre el derecho nacional. La superioridad teórica de la moral sobre el derecho positivo fue hecha efectiva jurídicamente por medio de la superioridad del derecho internacional sobre el derecho nacional. La protección internacional de los derechos humanos supone la dualidad moral-derecho sobre la dualidad derecho internacional-derecho interno. Así, el derecho internacional absorbe ampliamente la moral y le confiere la autoridad superior de la que goza con respecto al derecho de los estados, estableciendo al hacer esto un orden moral internacional. Esta superposición de las dos dualidades es una novedad. Constituye la invención mayor que permite la instauración práctica del sistema actual de protección internacional de los derechos humanos al encontrar el medio de conferir concretamente a toda persona el derecho a tener derechos. Permite escapar a la reclusión de los derechos humanos en el derecho nacional, como ocurrió con los derechos en 1789. Esta reclusión era paradójica, pues unos derechos declarados como naturales y sagrados, que pertenecían al hombre en cuanto hombre, incluso conferidos por Dios, estaban garantizados por la pertenencia a una sociedad política, es decir, al hombre en cuanto ciudadano. La definición y la garantía de estos derechos estaban condicionadas por la pertenencia a un Estado y sometidas al poder de éste. Ahora bien, el desplazamiento de los derechos humanos desde el orden jurídico interno al orden jurídico internacional ha permitido, en cierto modo, restituirle su universalidad y garantizar una mejor protección contra las autoridades nacionales. La moral ha accedido así a la efectividad universal que reclama su propia universalidad. Se trata aquí de una forma de restauración del derecho natural, pero convirtiéndola en un componente del derecho positivo internacional, exponiéndola al riesgo de ser redefinida por sus órganos. No es menos verdad que ella ha alejado la definición de los derechos del poder de gobierno supuestamente más peligrosos que los agentes internacionales y ha permitido instaurar mecanismos de control supuestamente más independientes que las jurisdicciones nacionales. Este orden moral internacional se ha vuelto permanente gracias a la institución de organizaciones internacionales que dominan la soberanía de los estados. El primado del derecho internacional, del Estado soberano al Estado de Derecho. La renuncia de los estados al carácter absoluto de su soberanía ha acompañado el paso del modelo del Estado soberano potencialmente arbitrario al Estado de Derecho supuestamente racional. Este paso es una suerte de racionalización del Estado que acepta someterse al derecho. En primer lugar, al suyo propio, a continuación al derecho internacional. Esto se realiza por medio de la institución de instancias internacionales a los que los estados confieren una autoridad al aceptar someterse a su control. El funcionamiento de estas instancias descansa en la idea de que la paz mundial, que constituye su objetivo principal, no se puede alcanzar más que mediante el respeto a las personas y mediante la cooperación entre los estados. El Estado renuncia a considerarse como el garante último del bien común más elevado y acepta ordenar su propio bien común nacional al bien común universal, a saber, principalmente la paz. En consecuencia, deben aceptar la limitación de su soberanía. La protección y la promoción de este bien común universal se confía a las nuevas organizaciones internacionales fundadas para ese fin. Estas instituciones, a diferencia de los estados, no correrían el riesgo de amenazar a los individuos, sino que, al contrario, deberían velar por su respeto ya que están situadas por encima de las lógicas vulgarmente políticas y nacionales. Serían instancias de una naturaleza moral y superior a los estados, a imagen del papado durante la cristiandad. Con este fin se fundó, ya el 26 de junio de 1945, la Organización de las Naciones Unidas. Su carta fundacional le asigna como misiones principales preservar la paz, garantizar los derechos fundamentales,
favorecer el respeto del derecho internacional y del progreso social. La primera etapa de la realización de este objetivo consistió en la redacción de una Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en París el 10 de diciembre de 1948. Se propone proteger los derechos humanos por medio de la soberanía del derecho. Este texto, aunque no vinculante, tenía vocación de servir de referencia. Recibió un apoyo unánime, con la notable excepción de los países soviéticos, de Arabia Saudí y de Sudáfrica, que se abstuvieron. Se adoptaron otras convenciones internacionales importantes concernientes al crimen de genocidio, la protección de las víctimas de conflictos armados o también el Estatuto de los Refugiados. Se adoptó asimismo una resolución en vista al establecimiento de una Corte Penal Internacional. Será preciso esperar aún cerca de 20 años para que los estados adopten en 1966 dos pactos relacionados con los derechos civiles y políticos, por una parte, y económicos, sociales y culturales por otra, que traducen en compromisos constringentes las disposiciones de la Declaración Universal. Estos dos pactos fueron completados por medio de otras muchas convenciones especializadas. Mediante estos tratados, los estados se comprometían soberanamente a respetar los derechos concretos y a trabajar en vistas a una mejora de la condición humana. La siguiente etapa del proceso de refuerzo del orden internacional consistió en la institución de una suerte de jurisdicciones internacionales en virtud de las cuales los estados consienten su sometimiento al control de instancias internacionales. Tenemos aquí una concesión mayor, porque, stricto sensu, la soberanía moderna excluye toda autoridad superior y, por consiguiente, todo juez. Al cabo de largas negociaciones, los estados consiguieron instituir órganos de control, compuesto por expertos independientes, tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, encargados de vigilar el respeto de sus compromisos internacionales por parte de los estados. Dado que muchos estados refunfuñan a la hora de someterse al control de instancias supranacionales, la jurisdicción de estos comités es frecuentemente facultativa. Además, su poder es reducido, porque no disponen de medios para imponer la ejecución de sus notificaciones o decisiones. Los promotores del derecho internacional se han esforzado en intentar reforzar la autoridad y el poder de estos mecanismos de control a fin de someter a ellos más que a los estados. Este nuevo orden mundial se encuentra en una situación paradójica con respecto a la soberanía, porque, como ha sido establecido por unos estados, reposa en la soberanía de estos, al mismo tiempo que aspira a superarla. Sin embargo, no podía ser de otro modo, pues las potencias funcionaban todavía en el marco nacional heredado de la época moderna. De este modo, solo un orden internacional, es decir, establecido entre naciones, se podía instituir técnicamente. Con todo, dado que este orden recibe el encargo del bien común universal, tiende a hacerse supranacional, porque necesita poseer un poder superior a los estados para cumplir plenamente su función. Ha sido en Europa donde la institución del nuevo orden internacional ha llegado más lejos. Desde que acabó la guerra, las corrientes federalistas y paneuropeas se activaron en favor del reconocimiento de una Europa unificada. Aproximadamente 700 personalidades se reunieron en mayo de 1948 en La Haya en un congreso fundacional bajo la presidencia de Winston Churchill. En una breve declaración final, redactada por Denis de Rougemont, se anunciaba la edificación de la mayor formación política y del más vasto conjunto económico de nuestro tiempo. El texto, deseando combatir la guerra, el miedo y la miseria, precisa que la conquista suprema de Europa recibe el nombre de dignidad del hombre, y su verdadera fuerza está en la libertad. Esa es la apuesta final de nuestra lucha. Queremos la unión de nuestro continente para salvar nuestras libertades ya adquiridas, pero también para extender su beneficio a todos los hombres. Con este fin, el presente mensaje a los europeos convoca con su deseo la consecución de una Europa unida y libre.
política y económicamente a la elección de una Asamblea Parlamentaria Europea, a la adopción de una Carta de los Derechos Humanos y a la institución de un tribunal de justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para que se respete la Carta. Este programa se realizará rápidamente, primero mediante la fundación del Consejo de Europa, ya el año siguiente. A continuación con la reunión de la primera Asamblea Parlamentaria Europea en su seno, y finalmente mediante la adopción de la Convención Europea de Derechos Humanos en 1950. Esta convención, también llamada Convenio, redactada sobre el modelo de la Declaración Universal, va más lejos al prever la existencia de un tribunal europeo competente para juzgar y condenar a los Estados. Robert Schuman, que aprobó este instrumento en nombre del gobierno francés, decía sobre él: constituye los fundamentos sobre los que queremos asentar la defensa de la persona humana contra todas las tiranías y contra todos los totalitarismos. Y añade por otra parte que, hasta 1950, no había habido ningún ejemplo de institución que se situara más allá y por encima de la soberanía nacional. 11 años después se adopta una Carta Social Europea, pero el órgano encargado de velar por el respeto de los derechos sociales y económicos fundamentales dispone de poco poder y de una débil autoridad. La misma iniciativa tuvo lugar simultáneamente en América, donde los gobiernos del sur y del norte del continente se asociaron a partir de 1948 en una nueva Organización de Estados Americanos en cuyo seno adoptaron, ese mismo año, una Declaración Americana de Derechos Humanos. Después, en 1969, una Convención Americana sobre los Derechos Humanos, cuyo respeto está garantizado desde 1979 por una Corte Internacional de Derechos Humanos competente en amplias zonas del continente, con la notable excepción de Canadá y de los Estados Unidos. El continente africano hizo lo mismo fundando en 1963 la Organización para la Unidad Africana y adoptó después una Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1981, y por último, fundando una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 1998. La Organización de las Naciones Unidas y estas organizaciones regionales de protección de los derechos humanos han sido los instrumentos que han permitido transformar la moral en un sistema jurídico político universal en vistas a establecer un nuevo orden moral mundial. La superación de la soberanía por abajo. El primado de la persona sobre la sociedad. La soberanía de los estados no se ha visto superada solo por arriba, sino también por abajo, por la facultad de beneficiarse de una garantía supranacional de sus derechos y libertades reconocida a las personas. Mientras que, antiguamente, los súbditos de un estado le estaban sometidos por completo, el nuevo orden político internacional les hace acceder al pleno del derecho internacional, reservado hasta entonces a las potencias estatales. Las personas rompen así el techo de cristal que les oponía la soberanía nacional y acceden al nivel político supranacional en cuyo seno la humanidad equivale a ciudadanía y reconocimiento de los derechos ligados a esta cualidad. El orden político internacional se concibe como algo que debe garantizar la protección de las personas contra la violación de sus derechos cometida por los estados a la sombra de su soberanía, proporcionándoles en particular el derecho a recurrir a una jurisdicción internacional. La aparición de las personas en el plano supranacional es un resultado directo del nuevo reconocimiento del primado de la persona sobre la sociedad. Tocamos aquí uno de los nudos conceptuales de la revolución de los derechos humanos del siglo XX y de la organización de los sistemas políticos, la relación entre las personas y la sociedad. Esta relación, que subordina tradicionalmente la persona a la sociedad como una parte en relación con el todo, va a ser derribada. La experiencia de los totalitarismos y de los colectivismos han hecho tomar conciencia de una manera dolorosa de hasta qué punto el dominio de la sociedad sobre sus miembros puede ser causa de injusticias. Esta cuestión de la justa relación entre la sociedad y las personas
ha sido objeto de un debate filosófico tan vivo como importante, porque de su solución depende la organización de la sociedad. Será iluminador repasarlo a grandes trazos. La afirmación del primado de la persona apunta a la raíz misma del totalitarismo colectivista por el hecho de que procede de la afirmación del primado absoluto de la sociedad sobre las personas, como el todo sobre sus partes. En un sistema totalitario, se reemplaza el bien común de la sociedad por la ideología y a la sociedad por el Estado, y el todo domina a los individuos. Así, bajo los regímenes nazi y soviético, los pueblos se vieron obligados a conformarse con los falsos bienes comunes dictados por el Estado, como el nacionalismo, el comunismo, el racismo o el progresismo. Ahora bien, la afirmación inversa al primado de los individuos sobre la sociedad tampoco está exenta de riesgos, porque el rechazo del totalitarismo, si devalúa excesivamente a la sociedad, puede conducir al exceso opuesto que es el individualismo. Este consiste en hacer prevalecer absolutamente al individuo sobre la sociedad. Rechaza la existencia de todo bien común porque la sociedad carecería de interés propio y él prefiere la noción de interés general, como una suma de los intereses particulares. Este enfoque, que se ha hecho después ampliamente realidad en Europa, condujo a una disolución de la identidad social, al abandono de los valores comunes en beneficio del pluralismo y del relativismo. La cuestión de la relación entre la sociedad y sus miembros condiciona asimismo la existencia misma de los derechos humanos. Estos no pueden ser operativos más que si el individuo prevalece sobre la sociedad, porque una parte, el individuo, no puede tener derechos con respecto al todo, la sociedad, más que si ésta está ordenada a él. A la inversa, si es la sociedad la que prevalece, entonces es el individuo el que tiene esencialmente deberes para con ella. Además, la afirmación del primado absoluto del uno o de la otra hace imposible toda limitación de la libertad del individuo o del poder del Estado. El personalismo. Algunos pensadores han buscado el justo medio entre los dos extremos del colectivismo y del individualismo. Filósofos como Emmanuel Mounier y Jacques Maritain desarrollaron así la noción de persona para rechazar simultáneamente al colectivismo y al individualismo, mostrando que es la persona la que constituye el alfa y el omega de la vida social. Esta debería proponer la realización íntegra de la persona, que no es el individuo solitario y egoísta, sino un ser comunitario. Todo el carne y alma, la una responsable del otro y tendiendo a su consumación total. La persona es un ser encarnado, posee una espiritualidad y una comunidad natural. No es ni el hombre abstracto de las luces, ni el ciudadano de la república, ni el individuo engranaje de la sociedad colectivista, ni tampoco el individuo autosuficiente de las sociedades liberales. La persona humana es un individuo rehumanizado, revestido de la naturaleza humana. La noción de persona, que se sitúa a medio camino entre lo universal abstracto y lo particular concreto, tiende a ser a la vez concreta y universal a la humanidad del género humano y de cada individuo. La persona se convierte así en un sujeto híbrido, al mismo tiempo individual por su condición y universal por su naturaleza. La originalidad de las personalidades en el seno del pensamiento católico consiste en estimar que la sociedad está subordinada a la persona, porque ésta sería también un todo, un microcosmos, de una naturaleza más elevada que la sociedad, ya que la persona es la única criatura creada por Dios por sí misma y a su imagen. Solo ella está dotada de razón, posee una naturaleza espiritual y, desde la perspectiva cristiana, está llamada a la bienaventuranza. Los personalistas hacen valer además que el bien personal más elevado de cada uno es su relación personal con Dios y que ésta no debe nada a la sociedad,
y la supera radicalmente. El valor de cada persona queda identificado así con el de la trascendencia de sus fines sobrenaturales, y desde esta perspectiva trasciende a la sociedad. Es esta dignidad más elevada la que confiere a la persona un primado sobre la sociedad. Emmanuel Mounier, en el Manifiesto al Servicio del Personalismo de 1936, amplía este pensamiento y llega a escribir que la persona es un absoluto respecto de cualquier otra realidad material o social y de cualquier otra persona humana. Jamás puede ser considerada como parte de un todo: familia, clase, estado, nación, humanidad. Ninguna otra persona, y con mayor razón ninguna colectividad, ningún organismo puede utilizarla legítimamente como un medio. La persona trascendería así a toda comunidad. Frente a ella, el Estado queda rebajado al rango de servidor. Emmanuel Mounier negaba la pretensión a la soberanía pretendidamente absoluta y monoplástica de los estados en beneficio de la realidad de las personas y de las comunidades populares. El Estado también debía ser suplantado. En esta nueva perspectiva, los miembros de la sociedad internacional no son estados soberanos, sino comunidades vivas de pueblos directamente representados al margen y junto a los estados. El derecho internacional, que tiende ya a tener como sujetos a las personas y no a los estados, se convierte en una fórmula de protección de la persona contra las arbitrariedades de los estados, mediante la definición de un estatuto internacional de la persona, de carácter pluralista. Jacques Maritain deseaba también, por su parte, que se abandonara la noción de soberanía nacional absoluta, y que las relaciones entre las naciones dejaran de regularse por medio de tratados, sino por la ley. La ley debe entenderse aquí como la ley natural formalizada en derecho internacional. Los personalistas difieren de la aproximación tradicional en el primado del bien común y por consiguiente de la sociedad. Según la aproximación tradicional, defendida en particular por Charles de Coninck, el primado del bien común se desprende del hecho de que el hombre ha sido creado como un ser naturalmente social y de que, en cuanto tal, al nacer y vivir en un país determinado, en el seno de una familia particular y ejercer una profesión determinada, ha sido llamado a la perfección. No es de manera solitaria, a la manera de un ángel o de una bestia, sino en su propio medio donde la persona vive y debe encontrar el camino de la perfección y de Dios. Con todo, el bien de la sociedad contiene la de todas las personas y por consiguiente es superior a ellos. Más aún, el bien personal no tiene valor más que en proporción a su participación en el bien común. Este no es sólo la suma de los bienes particulares, es su armonía y la constitución vital de la sociedad. Según esta aproximación, la sociedad debería ser tanto más armoniosa en la medida en que cada una de sus partes realiza plenamente su bien particular. De este ordenamiento resulta que cuando más excelente sea el bien común, mejor integrará los diversos bienes particulares. Menos necesaria será la intervención de las autoridades públicas para la cohesión de la sociedad. Descrita de este modo, la sociedad está organizada toda ella en vista al bien. Este acercamiento tradicional es magníficamente justo, en teoría. El problema es que en la práctica, el Estado moderno, al declararse soberano, se ha apropiado de la definición del bien, haciendo peligrosa para las personas toda afirmación del primado de la sociedad. La opción en favor del primado de la persona también puede ser dictada entonces por la prudencia, considerando que el error de las personas sobre la definición de su propio bien tiene menos consecuencias que la del Estado moderno sobre el pretendido bien común. La Iglesia Católica ha adoptado la noción de persona, aunque rechazando ciertos excesos del personalismo. El magisterio enseña así que la sociedad y las personas no deben ser puestas en oposición, porque están mutuamente ordenadas la una a la otra.
La sociedad está ordenada a la persona en su dimensión sobrenatural, mientras que la persona está ordenada a la sociedad en el ámbito natural. Pío XI precisa, en una encíclica de 1937 contra el comunismo, que la sociedad está hecha para el hombre y no el hombre para la sociedad. Añade de inmediato que eso no debe ser entendido en su sentido del llamado liberalismo individualista, que subordina la sociedad a las utilidades egoístas del individuo, pues las personas viven en una unión orgánica con la sociedad. Solo, en último término, todas las cosas de la tierra están subordinadas como medios a la persona humana, para que por medio del hombre encuentren todas las cosas su referencia esencial al Creador. Algo que el teólogo suizo Charles Journet resumió en estos términos: el hombre, en cuanto mortal, forma parte de la ciudad mortal, pero en cuanto inmortal, no forma parte de la ciudad. Es un todo, y la sociedad debe estar a su servicio. El personalismo, un individualismo enmascarado. Las circunstancias históricas permitieron llegar en 1948 a las corrientes individualistas y personalistas a un compromiso práctico enteramente orientado al rechazo del colectivismo comunista y fascista. El hombre de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ya no es solo el ciudadano de 1789. Ha ganado en humanidad gracias al personalismo que le ha vuelto a su naturaleza humana. Así, la Declaración Universal no protege solo a un individuo abstracto, sino a una persona que tiene una familia, un oficio, una religión. Por otro lado, la afirmación del primado de la persona sobre la sociedad y la superación de la soberanía que ahí resulta ha permitido establecer una relación de justicia entre la sociedad y los individuos favorables a estos, afirmar sus derechos y hacerles responsables de ellos ante la justicia. El hecho de que el individuo quede así revestido de la naturaleza humana le hace, a buen seguro, visiblemente más humano bajo la apariencia de una persona encarnada. Sin embargo, el carácter híbrido de la noción de persona, simultáneamente individual por su condición y universal por su naturaleza, es problemática en varios aspectos. En primer lugar, porque sitúa la definición de naturaleza humana al alcance de cada individuo. A continuación, porque sitúa a cada uno por encima de la sociedad y por consiguiente también por encima de todo juicio moral. En efecto, el primado de la persona reconoce no solo la trascendencia de la naturaleza humana presente en cada persona individual, sino que eleva a sí mismo su acción, que queda entonces revestida de la dignidad ontológica dado que expresa una parte de su humanidad. Al hacerlo, toda acción humana se revela entonces digna en sí misma, simplemente por ser humana, con independencia de su relación con el bien. Un acto malo, por no estar ordenado al bien común, puede ser considerado así como digno, con una dignidad absoluta, por el hecho de ser un acto específico del hombre. Bastaría así a cada uno actuar en cuanto hombre para actuar dignamente. Este es el origen, por ejemplo, de una concepción de la libertad religiosa que valdría en sí misma, con independencia de los caracteres de cada religión, por ser expresión de la espiritualidad humana. La moralidad corre así el riesgo de depender de la concepción completamente relativa que cada persona se haga de su propia humanidad. Podemos ver en esta trascendencia del sujeto el origen de la renuncia de la sociedad a reglamentar todos los campos en que éste encausa la afirmación de su propia humanidad para cada uno, es decir, de su plena realización integral. Yendo más al fondo, la definición de esta trascendencia ligada a la persona también plantea problemas. El derecho la designa por medio de la noción de dignidad, de suerte que primado, trascendencia y dignidad son casi sinónimos. Aunque afirmada vigorosamente en 1948 como fundamento de los derechos humanos, ni la dignidad humana
ni tampoco la persona han recibido una definición unánime. De hecho, hay dos definiciones que se oponen radicalmente y a través de ellas dos concepciones de hombre y de sus derechos.